Ok, hermanos, pues aquí en YouTube hace un par de horitas estuvimos comentando la noticia de que Michael Keller comentó lo de su padre, que ya estaba en casa y que tristemente, según Michael Keller, le queda poco tiempo de vida a mi padre. Y bueno, como sabéis, en las últimas horas, Keller ha fallecido y está saliendo en todas las fuentes mediáticas ya a nivel mundial. New York Times acaba de sacar un artículo, Reverend Tim Keller, un destacado evangelista en Manhattan, fallece a sus 72 años. Okay. También Kay Biscayne Independent acaba de sacar también el informe tocante a su muerte a los 72 años. Religion Unplugged, más de lo mismo. Keller ha muerto. Evangelical Focus, Tim Keller died. Ha muerto Tim Keller diciendo, I can't wait to see Jesus. Tengo muchas ganas de ver al Señor Jesús. Tim Keller, pastor, autor y conocido apologista cristiano, ha muerto a la edad de 72 años. Pues ahora mismo en las redes sociales, esta ahora Tim Keller se ha convertido en una tendencia, lo que llaman. Y bueno, es marcadamente triste, pero por otro lado sabemos que, gloria a Dios, murió en la esperanza de la gloria eterna y de la resurrección final. Y bueno, curiosamente algunas personas han estado comentando en las últimas horas que Keller, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que comentan sin saber muy bien, sin conocer a fondo el sistema teológico abrazado por Keller. Y quisiera simplemente demostraros, un solo ejemplo de lo que podemos llamar el calvinismo de Tim Keller. Yo también soy calvinista y celebro el legado del calvinismo, que entiendo que es, en efecto, simplemente la recuperación de lo que es en esencia la doctrina bíblica, ¿cierto? La depravación total es una doctrina bíblica. La elección incondicional es bíblica. La expiación limitada, bíblica. La gracia irresistible, bíblica. Y la perseverancia de los santos es una doctrina netamente bíblica. Yo quisiera simplemente llamar vuestra atención hacia un solo punto donde podemos ver la perspectiva de Tim Keller tocante a la predestinación. Y es importante también que sepáis que Tim Keller, este artículo, por cierto, está en Gospel Coalition, Three Objections to the Doctrine of Election, y aquí Keller va a debatir tres argumentos que, bueno, las personas usan para rechazar la doctrina calvinista de la predestinación. Pero es importante que vosotros sepáis que Tim Keller era, desde luego, presbiteriano. Entonces, esto significa que él es reformado en el sentido puro de la palabra. Él también bautizaba a los párvulos, a los infantes, era padre bautista. Y su confesión, su legado, él entró dentro del mundo presbiteriano, sacó sus estudios también en Westminster Theological Seminary, y sus documentos confesionales son los Westminster Standards, los estándares de Westminster, que son, ¿no?, la confesión de fe de Westminster y, por supuesto, el catecismo mayor y catecismo menor. Están también en español. Aquí tenéis la confesión de fe de Westminster y el catecismo menor. Y también en español, al menos aquí en España, sí que venden aquí la confesión de fe de Westminster, el libro de G.E. Williamson, para clases de estudio, que también es un libro muy útil. Y yo también consulto bastante Williamson en mis clases para, como grabo aquí semanalmente mis clases sobre la Confesión de Londres, que básicamente la Confesión de Londres es la Confesión de Westminster con algunas modificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del bautismo. Los hermanos que publicaron la Confesión de Londres eran credo bautistas, no paido bautistas. Y por tanto hay algunos cambios ahí en estos asuntos. Pero bueno, Tim Keller entonces era presbiteriano, era reformado, y esto significa que su soteriología es 100% calvinista. Y él durante décadas ha defendido los grandes
principios del calvinismo, ¿no? Y vamos a estar aquí resaltando su defensa de la predestinación para que veáis que en este sentido Keller es 100% calvinista. Así que bueno, el artículo, si manejáis el inglés de nuevo, podéis ir directamente a Gospel Coalition y teclear ahí en Google 3 Objections to the Doctrine of Election. 3 Objections to the Doctrine of Election. Yo voy a hacer una especie de resumen en español. Okay, él comenta aquí 3 objeciones a la doctrina de la elección y luego ofrece 3 respuestas. Y eso es lo que pues me interesa ahora. Así que bueno, en primer lugar, él dice que la primera razón por la que la gente rechaza la doctrina de la predestinación o la elección, voy a traducir esto al español de forma, de forma breve. Básicamente está preguntando aquí, en primer lugar, if you believe in election, doesn't that leave you with the problem of why God doesn't choose to save everyone? Es decir, si tú crees en la elección, ¿cómo es que Dios no escoge salvar a todos? ¿Verdad? Es un problema ciertamente filosófico, ¿no? O teológico. ¿Cómo es que Dios no decide salvar a todos? Pero luego lo que Keller dice en cuanto a esta primera, sí, una refutación, esta primera refutación al calvinismo, él dice, pero todos los cristianos tienen el mismo problema, porque los arminianos también tienen que confesar que Dios quiere que todos sean salvados, y Dios podría salvar a todos, pero no lo hace. Entonces la pregunta para el arminiano sería entonces, ¿por qué Dios no salva a todos? Y luego Keller dice, pues el arminiano lo que va a decir es que, bueno, Dios respeta nuestra libertad de elección. Pero luego Keller pregunta, vamos a ver, si tú tienes un hijito que está a punto de quitarse la vida por una locura, él está a punto de ponerse en peligro de muerte, ¿acaso no vas a, por así decirlo, violar la libertad de tu hijo para que, yo qué sé, no se tire de un precipicio? ¿O para que no meta sus deditos en un enchufe con las manos mojadas? O sea, si tú ves que tu hijo está a punto de hacer algo que podría ser mortal, pues vas a violar en ese momento su libertad de elección y como padre vas a salvar a tu hijo. Entonces Keller dice, pues, arminianos, ¿qué tipo de Dios, no? O sea, ¿por qué Dios entonces no decide violar o insultar, es el verbo utilizado por Keller? ¿Por qué Dios no decide insultar nuestra libertad con el fin de salvarnos eternamente? Entonces, si somos calvinistas o si somos arminianos, todos estamos aquí en el mismo barco. Porque claro, Keller también destaca de que los arminianos dicen que, bueno, Dios sabía de antemano quiénes iban a creer en él y quiénes no. En tal caso también hay una elección. Dios también está entonces, en tal caso, según el sistema arminiano, está eligiendo a aquellos que iban a creer en él. Pero una vez más, hay elegidos y hay no elegidos. Así que Keller llega a 2 conclusiones en cuanto a este primer argumento. Él dice, número 1, debemos siempre creer en la naturaleza de Dios, en sus atributos. Todo lo que él hace es sabio, perfecto, justísimo. Por tanto, él será glorificado en los creyentes, será glorificado en los impíos, y Dios hará justicia. No debemos nunca poner en tela de juicio el perfecto carácter de Dios. Y número 2, también dice que somos seres humanos. Esto significa que no vemos el cuadro completo. Nosotros tenemos una visión muy limitada. Sufrimos miopía espiritual, ¿cierto? Y debemos entonces creer en el Señor, confiar en Él. Un día veremos el cuadro completo. Y debemos, mientras tanto, confiar en Dios. Así que sí, Dios ha decidido escoger a un pueblo para su alabanza, para su gloria. No ha querido escoger a otros. ¿Por qué no? Pues no lo sabemos. Pero es lo que la palabra de Dios enseña. Y los arminianos, como Keller nos recuerda, no se libran del problema. Es que no se libran del problema. Porque ellos también creen que antes de la fundación del mundo, la decisión de Dios está ya tomada. Y es imposible cambiar el número de elegidos, el número de los no elegidos, ¿verdad? Así que esta sería su primera respuesta a la primera objeción. La segunda objeción, if everything is fixed and certain, why pray, why evangelize, or why do anything at all? Podemos traducir esta segunda objeción de la siguiente manera. Si todo está ya predestinado, ¿por qué orar? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué hacer lo que sea? Aquí Keller ofrece varias
respuestas. Él dice que si todo no estuviera predestinado por Dios, pues, wow, este mundo sería un infierno. Y nosotros mismos estaríamos viviendo en pura oscuridad. ¿Os imagináis la presión que estaría sobre un cristiano sabiendo que el estado eterno de las almas dependía de él, de ella, y que las personas podían perderse eternamente por el creyente no evangelizar del todo bien? Entonces, ¿qué presión sería para el creyente, no? Vivir en un mundo así. O simplemente vivir en el día a día, sin la convicción de que detrás de todo hay un Dios soberano que ha predestinado todo según su decreto y que lo está dirigiendo todo hacia la gloria de su santo nombre. ¿Cómo podríais vivir en paz, en gozo, sin esta convicción, ¿no?, de la soberanía de Dios? En segundo lugar, aquí Keller también dice que debemos evangelizar, orar, etc. Porque es un deleite, es un gozo colaborar con el Señor. Keller utiliza la imagen de un padre que sabe cortar leña. Y dice que, claro, el padre sí podría cortar leña para que haya fuego en casa, pero el padre quiere también que sus hijos aprendan a cortar leña. Y así todos pueden hacerlo juntos. Al padre le agrada que sus hijos corten leña. Y Dios, entonces, en la esfera de la salvación, Él ha querido usar a su pueblo para participar a la hora de evangelizar, predicar la palabra, y Dios obra por medio de ellos, porque el Dios de los fines es el Dios de los medios. Entonces, si somos verdaderos cristianos y somos hijos de Dios, nuestro deseo es colaborar con el Padre, ¿no? Ser medios útiles para nuestro Dios. Una tercera respuesta también de Keller es que como cristianos, tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Dios sí sabe quiénes son los elegidos, pero tú y yo no. Y por tanto debemos predicar a todos. Me acuerdo de Spurgeon, esto no sale en el artículo de Keller, pero Spurgeon siempre decía que yo solamente dejaré de predicar a todos el día en que Dios selle la letra E en la espalda de todos sus escogidos. E de escogidos, ¿no? Entonces Spurgeon está diciendo más o menos lo que dice Keller. Tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Por tanto, es nuestro deber predicar a todos. Dios sabe muy bien quiénes son los elegidos. Y finalmente, número 4, él también dice que sabiendo que Dios es soberano, nos da ánimo a la hora de evangelizar, predicar la palabra, porque sabemos que Dios usará nuestra predicación para llevar a cabo sus propósitos. Pero si Dios no fuera soberano, ¿cómo podríamos tener esperanza a la hora de evangelizar si todo dependiera de nuevo de nuestras fuerzas? Y él cita aquí un caso muy bueno en Hechos 18, versículos 9 y 10 y 11, donde Pablo está en Corinto y Dios le dice, mira Pablo, yo estoy contigo, no te calles, sigue predicando, nadie te hará daño, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo interesante es que aquí Dios usa el presente, yo tengo a mucho pueblo en esta ciudad, no habían sido convertidos todavía, pero por medio de la labor de Pablo en Corinto, 1 año y medio, pues Dios los alcanzó. Entonces, sabiendo de antemano que Dios tenía un pueblo escogido, entonces Pablo pudo entregarse a la tarea de la predicación, la evangelización con fervor y con la confianza de que las cosas iban a salir bien. ¿Por qué? Porque hay un Dios soberano detrás. Y por tanto, Pablo puede confiar en el poder de la palabra predicada. Pero sin un Dios soberano, pues ¿cómo podemos realmente tener fe, tener ánimo a la hora de predicar, evangelizar, etcétera? Así que usa 4 argumentos en este segundo punto, ¿no? Si todo está predestinado, ¿por qué orar, etcétera? Dice número 1, bueno, si todo no fuera predestinado, qué maldición sería, ¿no?, nuestra vida. Número 2, es un gozo, es un privilegio participar de la obra de Dios, colaborar con nuestro Padre, cortar leña con Él. Número 3, tú y yo no sabemos quiénes somos elegidos, por tanto debemos orar por todos, evangelizar a todos. Y finalmente, número 4, la elección es un estímulo a la hora de evangelizar, porque sabemos que detrás de nuestros esfuerzos, Dios está usando, ¿no?, usándonos para llevar a cabo sus decretos eternos. Y finalmente, número 3, acaba diciendo, esto realmente no es tan interesante como los primeros 2 puntos, que son los 2 que yo siempre al menos veo online. Número 3, I believe the Bible, I see all the teaching about election, but why do I still dislike it?
Aquí es, yo creo en la Biblia, yo veo lo que enseña sobre la elección, porque porque me disgusta o porque no me acaba de agradar esta doctrina. Y lo único que realmente dice Keller aquí bueno, estamos en una cultura occidental, una cultura muy secularizada, y esto quiere decir que para nosotros la predestinación suena a fatalismo, que no es fatalismo, ¿no? Porque el fatalismo no cree en un Dios personal, bondadoso, benévolo detrás de todo. Entonces, él dice que lo que pasa con nosotros es que, primeramente, nuestra cultura nos ha condicionado. Vivimos en una cultura secular con ultra, ¿no? Ultra libre, todo el mundo reclamando sus derechos cada 2 por 3. Así que, en este sentido, nuestra formación cultural nos lleva a rechazar la predestinación porque interpretamos la predestinación como un atentado contra nuestra libertad, y esta libertad es el valor supremo de la cultura occidental contemporánea. Y la otra cosa que dice ahí, en cuanto a por qué me disgusta, es porque es una doctrina, según él, sobrenatural. Es una doctrina sobrenatural. Él dice aquí, es mi teoría, ¿no? My theory is that the biblical gospel is so supernatural that it always combines qualities that by natural reason and culture we cannot keep together. Es decir, que es una doctrina sobrenatural. Y la mente humana, como que no, la razón humana se echa un poco para atrás cuando se topa con una doctrina sobrenatural como aquella de la predestinación. Bueno, es un artículo muy interesante. Vosotros que manejáis el inglés podéis entrar, leerlo una vez más. Three Objections to the Doctrine of Election. Pero una vez más os comento que Tim Keller era 100% predestinatario. No sé si dice así o no, pero bueno, un predicador de la palabra, amó al Señor, amó a su esposa, amó a su familia hasta el fin, amó a su iglesia local. Y bueno, gloria a Dios por su vida, y ciertamente a lo largo de los próximos días estaréis viendo a Keller en, bueno, todas las noticias, sobre todas las noticias cristianas, evangélicas, a nivel ya internacional. Así que bueno, hasta aquí el vídeo, espero que haya sido interesante. También tiene bastantes libros publicados en español también. Es fácil encontrarlos en Amazon, amazon.es o amazon.com, y podéis conseguir libros de él. Y hasta aquí, pues gracias por todo, que tengáis un buen fin de semana, y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.